muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta edición de Diálogos Empresariales de Logística, en donde vamos a abordar el tema de elementos críticos para mejorar la seguridad. Sin duda que es un tema muy relevante y sobre todo muy vigente. Y para ello tenemos el agrado de contar con panelistas que conocen de la materia y que son especialistas también en sus áreas, a los cuales agradecemos mucho. Y bueno, reitero el agradecimiento a todos los asistentes y quienes están conectando y llegando a este webinar. Sin más, quisiera dar la bienvenida a nuestros panelistas, comenzando por Julia Monroy, quien es directora comercial de Samsara México. Julia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias. También nos acompaña Gilberto López, quien es director de Administración y Finanzas de Grupo Sonte. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias. Y también Gerardo Jiménez, quien es director general de Autotransportes Pilot. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ti por la invitación y buenos días a todos. Gracias. Pues lo comentamos, el tema de la seguridad, sin duda que es un tema muy vigente. Y hablando del tema de seguridad en muchas de las esferas, hoy hablando del tema de seguridad vial, pues vemos situaciones que a partir de algún incidente o alguna situación se busca restringir la circulación de vehículos y sabemos perfectamente que ese no es el camino, sino que el camino es dotar de mayor seguridad, dotar de elementos tecnológicos a las unidades precisamente para evitar la capacitación, sin duda que también es otro de los elementos y son de los puntos que vamos a hablar aquí precisamente, hablando del tema de inseguridad o hablando del tema de la situación que apremia al autotransporte con el tema de robos, por ejemplo, pues también la tecnología hace su parte y aborda todo el tema que se tiene como de materia preventiva y también será otro de los temas que podamos abordar aquí. El contexto en el que se está desarrollando el autotransporte hoy en una situación en donde hay escasez de productos y bueno, ustedes lo saben perfectamente como participantes del sector, evidentemente también suma en este esfuerzo y también se requiere de la tecnología para aprovechar precisamente los activos en su máximo esplendor, ¿no? Y bueno, pues hablaremos de otros temas, evidentemente también como es el tema de la demanda que existe en estos momentos a partir de la temporada del año que vivimos y también de un tema que ha sido también muy recurrido en últimos tiempos, el uso de las cámaras dentro de las unidades de autotransporte y pues decidimos ponerle incluso mitos y realidades. Entonces, estos son los 5 temas que hablaremos y ahora sí aprovecho también para darle la bienvenida a Enrique González, quien es presidente del Clúster de Logística y Movilidad de Guanajuato y también expresidente de Canacar. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Una disculpa por los contratiempos que genera a veces la tecnología. Estoy en un foro aquí en León, Guanajuato, en Foro Go, y tuve un problema para conectarme, pero con el gusto de tener una mesa tan concurrida y de muchos amigos y a la orden. Muchísimas gracias. Pues estábamos precisamente hablando de la introducción de los temas que vamos a abordar en este momento. Y bueno, pues qué bueno, ahora sí que digo, logísticamente llegaste en el momento porque vas a abrir la charla y nos gustaría, Enrique, que nos pusieras con este panorama que has tenido a lo largo de los años donde has venido visualizando el autotransporte, ¿cuáles serían precisamente esos retos que se tienen en tema de seguridad vial? No hablando en el tema de infraestructura solamente, sino también hablando más bien en el tema de capacitación o de hábitos de conducción que se requieren. Hoy sabemos, por ejemplo, y bueno, las estadísticas así lo refieren en el sentido de que tomar alcohol y manejar ya no es la principal fuente de accidentes, sino es las distracciones que a veces se tienen al momento de ir conduciendo. ¿Qué nos puedes comentar, Enrique, en este sentido? Bueno, es un tema que de alguna manera se transformó. Lo decías muy claramente que hoy tenemos problemas viales y problemas de seguridad vial, pues ya no tanto por el consumo de sustancias prohibidas. Hoy nos hemos topado y lo vivimos lamentablemente en lo personal con los conductores de nuestras empresas, que muchos de los alcances que se dan son por ir utilizando las aplicaciones diferentes, por ir incluso chateando, y también los automovilistas. Entonces es un nuevo riesgo que hoy se está presentando con el equipo pesado, que es el que conozco bien sus necesidades y sus funciones, y tenemos que tomar medidas de seguir capacitando ahora a la gente de que tiene que darse sus espacios para
hacer llamadas telefónicas o para estar escribiendo o contestando mensajes. Ese es un tema que ha afectado mucho. Un tema que también hemos percibido después de la pandemia es que el tráfico vehicular en las entidades se incrementó sustancialmente. Ahora sí que el regreso a la nueva normalidad, y esto requiere que sigamos reforzando pues desde todas las trincheras, todas las empresas en lo particular y a través de la promoción de las diferentes cámaras, tanto de pasaje como de turismo, la capacitación al manejo a la defensiva, la capacitación de la precaución vial que debe existir. También es obvio entender que hoy cada vez más en nuestras carreteras, sobre todo en las zonas urbanas, tenemos ya más presencia de motociclistas que llegan a ser luego incompatibles con las vías de comunicación que tenemos. Y creo que algo que es muy importante, hablando concretamente del equipo pesado, es que también tenemos que aprender a convivir con el tráfico local dentro de las ciudades, que creo que ha sido un tema que se ha polemizado mucho, pero sí tenemos que entender que también esto va desde fondo, desde donde se permite y se autoriza la creación de plantas o de centros de comercialización o de producción. Entonces, siempre que se piense en una nueva planta, que se piense en un tema de logística, también se debe pensar en el de movilidad, de cómo va a llegar la gente, qué tan factible es la convivencia del equipo pesado con el tráfico vehicular de las ciudades, los mismos horarios, que es algo en lo que cuando me tocó estar al frente de Canacar procuramos negociar siempre en todas las entidades, de tener horarios restringidos que no empalmaran principalmente con horarios de oficinas y de escuelas. Entonces, si seguimos trabajando en ese tenor y en esos temas, podremos mejorar mucho la seguridad vial, pero definitivamente lo básico y lo más importante es que se siga capacitando a nuestros conductores y a la vez también campañas más severas respecto a los automovilistas en el uso de las aplicaciones. Es lamentable que todos nos hemos dado cuenta que en el carril de alta mar en vehículos a baja velocidad no se dan cuenta del entorno. Cuando los llega uno a rebasar, pues van chateando o van escribiendo o van mandando un mensaje. Entonces creo que debe haber sanciones más severas a esa situación y también una campaña para eliminar este tipo de situaciones. Es cuanto al respecto de este comentario. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, creo que pones en la mesa varios temas que se tienen que analizar y uno de ellos pues es la convivencia precisamente de las unidades pesadas con el tráfico en general o con los demás vehículos, pero también evidentemente que la capacitación y la incorporación tecnológica están más en estas unidades que en los vehículos. Y eso nos daría paso precisamente para preguntarle a Gerardo, pues, ¿qué acciones han visto ustedes, Gerardo, en el tema de poder encontrar resultados positivos para lograr abatir esos índices de inseguridad vial en el sector del autotransporte? Si nos ayudas abriendo tu micrófono. Buenos días. Ahí te escuchamos. Definitivamente no hay acciones que por sí sola mejoren la seguridad vial, ¿no? Creo que este es un trabajo en equipo. Todos los que dirigimos esta industria debemos estar preparados, contar con las estrategias adecuadas para que la empresa gire en un modelo operativo integral. Todo esto debe de ser enfocado a la seguridad vial, así como en la seguridad patrimonial, la seguridad de higiene, salud ocupacional, salud en el trabajo, análisis de riesgo, donde a todos nos permita que todos los departamentos que manejamos este negocio estemos alineados con el mismo objetivo, contemplando todos los factores internos y externos que nos llevan a cabo esta necesidad tan importante que debe de ser. Es por eso que nosotros hacemos prácticas y volvemos al mismo tema y los comentarios que aquí tomé nota de Enrique, que bueno, pues el tráfico vial, el tráfico local, las distracciones y sobre todo, y puntualizo, yo creo que lo más importante son las campañas en el uso de los equipos. Y deja los equipos, son los equipos móviles, ¿sí? Hoy en día creo que con la tecnología que al rato vamos a platicar, que nosotros llevamos en nuestras unidades, que es el 100% de las unidades con Samsara, nos da muchos beneficios porque nos alerta y alerta al operador cuando está haciendo uso de sus móviles. Pero sí tenemos que concientizar por medio de campañas de capacitación y enfocar y reforzar todos nuestros departamentos con instructores y en ese tema en específico. El uso de los equipos no deben de estar en una unidad de estas dimensiones que es el que manejamos nosotros.
Muchísimas gracias, Gerardo. Creo que precisamente lo dices y aquí estamos hablando de una dualidad, ¿no? Por un lado, precisamente la tecnología es la que nos está generando este tipo de riesgos, pero también la misma tecnología nos puede ayudar y en ese sentido quisiéramos que Gilberto López nos ayudara a responder precisamente a esta situación. ¿Cómo están viendo que a partir de la tecnología se puedan obtener resultados favorables en materia de seguridad vial? Sí, bueno, sí, claro que sí. Buenos días. Nuevamente, efectivamente, la tecnología, sin lugar a dudas, ha sido una herramienta que nos ha ayudado muchísimo en el tema de seguridad. Nosotros también con el sistema que tenemos de geolocalización y el sistema que tenemos para toda la telemetría, pues ha sido determinante para tener una seguridad vial, una mejor seguridad vial. Hemos creado muchas cuestiones como las geocercas, todo evitar salidas de ruta para evitar robos, paradas no permitidas, estar checando por excepción, no en vez de estar checando una flota grande cada rato más por excepción las que se salen de un parámetro, y sin la tecnología pues no lo podríamos hacer. Aparte podemos con los sistemas de alertas que tenemos, que nosotros mismos administramos y que parametrizamos, podemos darnos cuenta si nuestro operador tiene sueños, si está parpadeando más veces de lo que debe de parpadear, y quiere decir que se va a dormir, o si va hablando por teléfono, o si va escribiendo por teléfono, todavía que es peor, o leyendo mensajes. Entonces todo eso nos ayuda pues a disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, sí, la tecnología es algo que no debemos dejar de lado, y hoy lo que tenemos, hay muy buenas herramientas que seguro mañana serán obsoletas y habrá otras mejores, ¿no? Y hay que estar siempre un pie adelante con el tema de la tecnología. Las cámaras nos han ayudado mucho cuando tenemos accidentes a reconstruir los hechos, a hacer un análisis causa-raíz más preciso, ya no dejarnos ir con teorías por medio de la declaración de un operador en un accidente, y eso nos ha dejado tomar acciones que nos ayuden a evitar tener un accidente por lo menos parecido al que ya tuvimos, ¿no? Tomar acciones inmediatas. Eso, sin lugar a duda, la tecnología sí es una herramienta que no podemos dejar de lado. Muchísimas gracias, Gilberto. Y sí, y esto nos da paso a que Julia nos pueda precisamente desde su perspectiva compartir qué es lo que están viendo, porque ya lo decías, a veces el uso de la tecnología no solamente es como materia preventiva, sino como materia de reconstrucción. Y ustedes, Julia, ¿cómo están viendo desde Samsara precisamente el mercado en esta situación de la incorporación de la tecnología? Sobre todo hablando primero, ahorita nos queríamos enfocar al tema de seguridad vial. ¿Qué tanto realmente las empresas lo están involucrando desde el tema o lo están identificando desde el tema de incorporar la tecnología para lograr abatir estos índices de siniestralidad, que en muchos de los casos pues, son alcances o en muchos de ellos son los principales, ¿no? Y también cómo cambiar esta percepción de decir pues que la tecnología no sea un costo, sino que realmente sea una inversión. Y bueno, nada más antes de que nos des tu respuesta, perdón, omití comentarle al auditorio que nos está siguiendo en esta transmisión que a través del chat que tiene la plataforma nos pueden hacer llegar sus preguntas después de unas rondas que tenemos preparadas con los panelistas, las vamos a exponer para que pueda haber también esa interacción. Julia, si nos ayudas con tu respuesta, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias y buenos días a todos. Desde la perspectiva de Samsara, nosotros hemos visto como esa evolución que precisamente Enrique mencionaba a través de tiempos, un gran reto, todo el tema de la pandemia. Hemos visto, pues, el tema del desabasto, ¿no? Y todo eso ha hecho que también incremente la escasez de conductores, ¿no? Y por eso creo que desde una perspectiva de Samsara y de nosotros lo que hemos visto es que precisamente lo que se mencionaba, que es sumamente importante todo el tema de la capacitación y retención de los conductores, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda esta tecnología? Precisamente por esa evolución de que a lo mejor conductores con más experiencia se han ido de la industria y tenemos conductores mucho más jóvenes, ¿no? Entonces necesitamos tecnologías que de una manera más automática nos puedan dar datos que nos ayude y nos permita dar ese coaching, esa capacitación que es sumamente importante, ¿no? Y en la misma línea, tecnología que nos permita tener
evidencia, ¿no? Evidencia para dos cosas. Evidencia para poder ayudarle al conductor a decir, mira, esto es lo que está sucediendo, así es como te podemos ayudar en beneficio tuyo. Y la segunda es evidencia que se mencionaba con todo el tema de que pues no solamente son los conductores en nuestra industria, sino los automovilistas que también están aportando a que tengamos estos incidentes que no queremos tener, ¿no? Entonces, ¿cómo también exonerar a nuestros conductores con esta evidencia que permite tecnología como las cámaras? Entonces, realmente hacer una inversión en la tecnología correcta que permita atacar diferentes puntos, ¿no? No solamente el tema de la evidencia, sino también el tema que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que la capacitación es súper importante. Nosotros en el reporte que lanzamos a inicio de año sobre operaciones conectadas, aquellas empresas que han incorporado tecnologías que cuenten con inteligencia artificial, todo el tema de automatización, realmente han tenido un incremento o sea, el 95% de estas organizaciones han tenido un incremento en la retención de sus conductores, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener la tecnología correcta. Y finalmente, el poder prevenir estos incidentes, la tecnología, además de ayudar con las alertas que mencionaba Gerardo, lo que mencionaba Gilberto, también es poder empoderar a los conductores con esta transparencia y esta autonomía. Muchísimas gracias, Julia. En ese terreno, y quisiera continuar contigo para entrar al tema de inseguridad y de a veces, y ahí saludamos a Antonio López, que se acaba de incorporar en la pantalla de Enrique González. En este tema de la tecnología y de la inseguridad, ¿consideras, Julia, que ha sido precisamente la tecnología, o más bien se ha detonado la tecnología por los climas de inseguridad y también porque le empiezan a ver un beneficio? Y tú comentabas con el tema de los operadores, que a veces ellos pues, pueden ser también una barrera para la incorporación de tecnologías. Leíamos para el tema, por ejemplo, del evento que tenemos nosotros de Transportation Awards y de analizar las prácticas de seguridad que se tienen en algunas empresas, pues existen incluso algunos motivadores para los operadores que no interfieren con la tecnología, ¿no? Es decir, les reconocen eso. Pero ¿consideras, Julia, que ha sido precisamente el clima de inseguridad que se vive un detonador para la adopción tecnológica, o ya era también una necesidad que se tenía en el mercado? Yo creo que ambos, ¿no? O sea, definitivamente creo que el tema de tener un rastreo, ¿no? Y creo que mucho de incorporar este tipo de tecnología nace de esa necesidad de poder tener visibilidad y el seguimiento de las unidades. Sin embargo, creo que también eso la evolución de la tecnología y con la rapidez que todo ha ido cambiando, pues también las mismas empresas quieren ver de qué manera puedan sacarle el mayor provecho tocando diferentes departamentos, no solamente en el tema de seguridad patrimonial, por ejemplo, ¿no? Como una misma tecnología te puede ayudar en el tema de seguridad patrimonial, en el tema de seguridad vial que mencionaba también Gerardo, ¿no? Entonces, ahí es donde elementos que, por ejemplo, unas cámaras inteligentes de tablero, pues te puede ayudar en tu operación porque puedes ir conectando los sensores de cabina, la ubicación, la velocidad, entre otros elementos, ¿no? Que no solamente se queda en un rastreo, sino que realmente pues vas enriqueciendo otras áreas de tu operación y realmente de una manera mucho más global puedas sacarle provecho y puedas tomar mejores decisiones en tiempo real, ¿no? Entonces, definitivamente la situación actual ha sido un catalizador. Sin embargo, o sea, creo que hay múltiples factores que suman a que todas las empresas quieran incorporar este tipo de tecnologías, tener una ventaja competitiva y también trasladar ese valor a sus mismos clientes. Claro, y muchas veces esa incorporación tecnológica también en algunas empresas se da precisamente por esa, pues, sugerencia o motivación de los clientes, ¿no? Que les piden añadir tecnología para evitar precisamente caer en la estadística. Y para este tema quisiera, Gilberto, nos pudieras comentar de qué manera la tecnología puede ser una ruta de inversión, pero también cómo justificarlo ante la alta dirección, de decir, estos resultados pues, nos va a beneficiar y por ello pues, la incorporación tecnológica tiene que ser un paso que dar. Sí, claro. Pues mira, la inversión, como lo decía en el tema anterior que me preguntaste, se tiene que dar
porque sí la requieres. De hecho, es una inversión que con el primer accidente que evites o robo, como que ya se pagó, pero tiene un retorno rápido de inversión. O sea, financieramente es muy conveniente porque si la aprovechas bien, obviamente con el buen acompañamiento de tu proveedor, como en este caso Samsara, de tu broker de seguros, que es muy importante que tengas un broker especializado en la materia y en prevención, y ese acompañamiento que te vayan dando para aprovechar bien la herramienta, pues lo primero que vas a ver reflejado es una disminución en tu siniestralidad y por consecuencia en tus primas de seguros, ¿no? Entonces sí es muy importante claro, y medirlo. O sea, tú lo vas midiendo y en un momento dado, pues ir haciendo los ajustes que tengas que ir haciendo si tú ves que las cosas no van cambiando. Es muy importante, como decía hace rato, el acompañamiento que vas teniendo con tu proveedor, con tu broker y con tu mismo equipo. Nosotros tenemos en la empresa desde hace varios años un comité de prevención de siniestros, de seguridad vial, y ahí vamos viendo los resultados que vamos teniendo con la aplicación de las herramientas, qué ajustes tenemos que hacer, o sea, siempre con metas, ¿no? Fijándonos metas, y esto nos ayuda y nos facilita ante la alta dirección justamente a justificar ese tipo de inversiones. Gracias, Gilberto. Y nada más antes de pasar con Gerardo, al interior, por ejemplo, de los operadores, también se hace una campaña de sensibilización para la adopción de la tecnología y los beneficios que esto le puede dar. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un programa de capacitación constante durante todo el año con los operadores de diferentes temas que nos proporciona, de hecho, nuestro mismo broker de seguros. Y tenemos una campaña de sensibilización porque, por ejemplo, cuando hablamos de cámaras, normal, que ese tema yo creo que se va a ver más adelante, pero bueno, no es algo que acepten con facilidad. Pero sí, alguien lo comentó al principio, la capacitación es un punto que no debes de dejar nunca y irla actualizando también, porque los temas van cambiando, pero sí trabajamos en la sensibilización hacia el operador. Incluso vamos más allá todavía del operador. Nosotros trabajamos con la familia del operador. Desde ahí, porque también la familia ha sido un elemento que nos ha ayudado a ser parte de nuestro equipo para sensibilizar a los esposos, a los papás que están operando equipos tan pesados, con cargas tan pesadas y manejando alrededor de muchas familias en este tema para contribuir en la seguridad vial. Gracias, Gilberto. Y pasamos con Gerardo precisamente para dar continuidad con este tema, cómo lograr sensibilizar al operador con la adopción de la tecnología, pero también a la alta dirección. Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo, Gerardo, que se están haciendo las inversiones en el sector de transporte para abatir precisamente la inseguridad? Ya un poco platicábamos de la seguridad vial, pero ahora hablando del tema de robos. Mira, definitivamente hoy el negocio demanda no solo transportar mercancías de un punto a otro, ¿sí? Hoy en día la industria ya demanda tener totalmente y ser algo diferente en cuanto a la tecnología y de inversiones. Si no contamos con departamentos de capacitación, si no tenemos a nuestros operadores con una certificación, tenemos que tener a nuestros operadores con un conocimiento amplio de la normatividad, ¿sí? Todo esto nos lleva a que la industria te hagas un brazo extensivo de nuestros clientes, ¿sí? Para eso debemos de contar con una capacitación y pues ante la escasez de la inversión, definitivamente creo que hoy en día no nada más es solo estar creyendo en la seguridad vial, sino hoy en día tenemos que aplicar la seguridad vial en todos nuestros departamentos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y nada más hablar en el tema por ejemplo, de la inseguridad. Ustedes desde Pilot identifican que precisamente la incorporación de la tecnología ha sido ha disuadido precisamente los riesgos o ha permitido tener una evolución o reducir los índices de robo, vaya, particularmente. Sí, definitivamente. Mira, la tecnología nos está ayudando a hacer un tema de prevención, ¿sí? Este tema de prevención es
con toda la información que te arroja estas cámaras, tú puedes prevenir en cualquier momento el tema de robos. ¿Sí? Tienes un acceso, tienes alertas que te llegan a diferentes medios, a tu computadora, a tu celular, donde tú puedes ver y verificar si algún sistema está siendo afectado o si lo están teniendo un corte, por ejemplo, en las cámaras, te llega una alerta. Si se desconecta, te llega una alerta. Todo eso, si tú tienes acciones y protocolos de seguridad, tú accionas para poder prevenir un robo. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Gerardo. Y Enrique, ¿nos puedes ayudar en el sentido de cuál es el contexto actual que se está viviendo para el autotransporte? Ustedes, previamente en Canacar hiciste un trabajo pues muy proactivo en ese sentido y ahora desde el clúster de logística y movilidad de Guanajuato has incorporado empresas y uno de los temas pues evidentemente es la inseguridad. Solamente uno, ven muchos otros, pero uno de los temas que ven precisamente es la inseguridad. ¿Cuál es el contexto que tenemos actualmente? Mire, escuchando con atención a quien me antecedió en este tema, me llamó mucho la atención que sí hablábamos en un inicio de que tener tecnología no sabíamos diferenciar entre costo y inversión. Y hay que entender que finalmente esta tecnología nos va a ayudar en 3 líneas. Primeramente en seguridad vial, como lo hemos visto, en la prevención de robos y también en la calidad del servicio logístico que estemos otorgando. Hoy, la verdad, a los clientes les interesa saber el estatus de sus mercancías cuando están en traslado y todas estas herramientas se conjuntan en una sola para apoyarnos de esta manera. Eso ya es un tema más comercial, pero creo que es algo que hemos tratado de explotar ahora con la tecnología que tenemos ya a nuestro alcance. Y pues ya el empresario en general ya cambió el concepto de gasto e inversión, ya lo ven como una inversión y como un valor agregado. Hoy el transporte que no da valor agregado al servicio que otorga, pues se va rezagando. Pero concretamente en el tema de seguridad vial, ya habían puntualizado. Hoy no solo la tecnología que nos permiten los GPS, sino que también algunos sensores con los camiones más modernos de antiimpacto o de señal, si estás abandonando la carpeta asfáltica, nos permite tener herramientas para disminuir el índice de accidentes. Creo que hay una realidad que todos le estamos viviendo, la falta de conductores, sobre todo con los que están llegando a su curva de jubilación y aquellos que se están llevando a los Estados Unidos, nos ha ocasionado que muchas veces tengamos operadores noveles que hay que capacitarlos en ese sentido, de la gran responsabilidad que tienen al llevar un vehículo en el que si no es bien manejado puede volverse esto una arma contra toda la sociedad. Lamentablemente un accidente de transporte de carga siempre es de grandes dimensiones, entonces hay que concientizar en ese sentido. Y ahora, en el tema de seguridad, creo que las herramientas muchas de las veces, el problema no es que las contratemos, es que las utilicemos a su máxima capacidad. Como bien lo mencionaste, de que estaba en Canacar, trabajamos en los centros de alertamiento inmediato, que es una herramienta complementaria a lo que ya tenemos en nuestros GPS cuando vemos que un camión tiene una desactivación, que tiene un cambio de ruta o simplemente deja de dar señal, como el caso cuando nos aplican el jammer, se hace un llamado de alertamiento inmediato en cuestión de segundos. Me ha tocado ver en casos de éxito la recuperación de vehículos porque estamos comunicados con todas las instancias policíacas de las entidades, ya sea policías estatales, policía municipal en algunos casos, y hoy Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Ricardo Mejía Verdeja fue muy proactivo en la utilización de esta herramienta. Aquí en Guanajuato logramos que el C5 se incorporara a esta gran red que tenemos para la cobertura de todos los grandes riesgos que tenemos de robo. Tenemos que dar herramientas a la autoridad que hoy está rebasada de prevención, no de corrección porque no somos policías, pero elementos de juicio para tener una inmediata reacción. ¿Es cuánto? Gracias. Y esto lo ligo con un comentario que nos hace Antonio Franco aquí a través del chat, que dice que tenemos que apostar a la tecnología, ya que no podemos seguir usando esquemas de toda la vida, considerar que la Guardia Nacional precisamente en algunos de los casos no está bien capacitada y tenemos que darle tiempo a que se preparen. Esto hace que las nuevas estrategias se estén basando precisamente en la tecnología y creo que es un punto fundamental el que comenta Antonio. Y ya que comentaba también, evidentemente, Enrique, al respecto de la tecnología y usarla para el mejor aprovechamiento de los activos, entramos al
al siguiente tema y tomo como base un comentario que en algunas pláticas con algún empresario transportista comentaba recientemente, que decía que en ocasiones no sabían dónde estaban las cajas, ¿no? Los remolques precisamente para aprovecharlos. Y en ese sentido, Gerardo, ¿cómo ustedes están sacando provecho de la tecnología precisamente para aprovechar a mayor, ahora el famoso concepto de uptime se viene usando demasiado en el sentido de aprovechar el mayor tiempo posible los vehículos, y con esta escasez que se tiene precisamente de equipo de transporte en general, no solamente motriz, sino de arrastre, cómo aprovechar la tecnología para poder utilizarla y tener también esos índices de eficiencia que muchas veces persiguen las empresas? Mira, hoy en día esta tecnología es tan fácil conectarte a tus propios sistemas con una interfase. Entonces, si tú tienes conectado toda la tecnología que estás usando en un mismo grupo, esto te ayuda a generar todo lo que son indicadores, estadísticas, y no solo que te dé la información, sino trabajar en conjunto con un cliente para poder realizar una programación efectiva, donde tú puedes determinar en conjunto con tu cliente cómo cargar, a qué hora tener de acuerdo a tus tiempos de tránsito, tus llegadas en tiempo con tus clientes finales. Todo eso te ayuda mapeando toda una operación para que seas más eficiente y tengas más productividad. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. En el caso de ustedes, Gilberto, los clientes, y qué bueno que puso Gerardo el tema, los clientes están siendo mucho más proactivos a utilizar estas tecnologías y con ello pues también habilitar en ocasiones también más rápido sobre todo el tema de cargas y descargas. ¿Con la tecnología se puede favorecer la eficiencia de los equipos? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros tenemos un producto que le ofrecemos a nuestros clientes, que es una aplicación donde siguen el viaje desde que es cargado hasta que llega a su destino final y con un tiempo real, pues digo, con un desfase de creo máximo 3 minutos, y lo pueden ir siguiendo bastante bien. De hecho, pues es un valor agregado, es una muy buena herramienta de venta que tenemos con nuestros clientes. Y esta tecnología se enlaza precisamente con sus clientes. Sí, 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 correcto. Sí, porque ellos por medio de esta aplicación ellos van siguiendo todo, ¿no? Todo. Y para esto también se tiene que tener una capacitación con los operadores para poder, ahora sí que también aprovechar al máximo la tecnología que se tiene disponible, hablando más Fíjate como que en este enfoque logístico, ¿no? sí, en esa parte no interviene el operador, es algo que se hace entre el área de servicio a clientes y el cliente. Directamente el operador va en su ruta y van llevando, digo, el cliente lo que va haciendo es va siguiendo paso a paso lo que nosotros en sistema vamos actualizando con respecto a un trayecto, un viaje, ¿verdad? Claro. Y Enrique, en este tema, por ejemplo, del aprovechamiento de activos, y bueno, hace par de meses, y no es que un poco más, la International Road Transport Union nos daba un dato que a partir de un ejercicio que hizo con Canacar, se habla del déficit de 54,000 operadores en México, ¿no? Entonces también, ¿cómo lograr en este sentido, pues incorporar más operadores, evidentemente, pero también que esos operadores sean más proactivos al tema de la tecnología y para poder aprovechar de mejor manera toda la infraestructura que se tiene hoy de tractocamiones, camiones, evidentemente remolques? ¿Cómo lo están viendo ustedes del clúster? Mira, definitivamente debe ser una capacitación integral. Y yo repito mucho que también los empresarios tienen que estar conscientes de hasta dónde pueden optimizar estas herramientas que hoy ya contamos en el mercado. Como bien lo dijo Gilberto, hoy por hoy las empresas vendemos un intangible, el transporte. Este intangible es un servicio de un producto que debe ir de un punto a otro, pero tenemos que darle valor agregado de la certeza en qué instancia va tu mercancía, en cuánto tiempo va a llegar. Hoy hay que entender que realmente las materias primas que llevamos son el producto terminado del siguiente día y tenemos que trabajar el justo a tiempo con herramientas no solo hacia adentro de nuestras empresas, sino también para certeza de los usuarios que nos contratan. Entonces, esto nos da la pauta a que tengamos que estar capacitando también de manera integral a los nuevos conductores. Aquí sí quiero hablar, y lo platicábamos, como bien lo mencionas en la IRU, que los nuevos operadores hay que motivar a que vean como un tema aspiracional ser conductor de camión, de carretera, pero también es más fácil que entiendan cómo optimizar estas nuevas herramientas. Muchos de los conductores que se nos están jubilando
pues posiblemente tenían grandes cualidades y experiencia, pero sí eran un poco más renuentes a este tipo de cambios. Hoy tenemos que ir formando en cómo utilizar una unidad, en cómo utilizar estas herramientas, en cómo darle certeza a los clientes, en cómo cubrir los tiempos adecuadamente, porque pues, todos que nos dedicamos al transporte sabemos que para cubrir una distancia entre el punto A y B, pues tiene que llevar un proceso, sobre todo ahora con la NOM 044, con horas de descanso, con el tiempo que debemos llevar, y no que un operador se nos quede tiempo de más y cumplían su tiempo porque se fue sin parar 30 horas. Eso no debe ser. Esas herramientas las tenemos hoy para medir cómo estamos dando el servicio a los empresarios, cómo nos miden los usuarios y también para tener controles sobre nuestros conductores. En la IRU, como tú sabes, mencionan mucho que pues ellos pueden llegar a circular hasta en 5 países, 6 países por los trayectos que existen en Europa. Y esta herramienta era muy importante que la tuvieran para dar certeza a los servicios que damos, para dar certeza a los tiempos también de quien nos utiliza y cómo no frenar una línea de producción o cómo no frenar un producto que va a salir al mercado. Entonces tenemos que ser más integrales hacia las necesidades del usuario, los controles hacia adentro de nuestras empresas, pero capacitar a nuestra gente con estas nuevas tecnologías. Y repito, dentro de lo bueno que veo hoy es que los operadores de nuevo ingreso son más abiertos a entender estas herramientas con las que hoy contamos. Muchas gracias, Enrique. Y aprovecho algunos de los elementos para precisamente pues plantear la ecuación con Julia, ¿no? Es decir, cómo lograr precisamente satisfacer esas necesidades de los usuarios, pero también con incluso en muchos de los casos, mucha rotación de operadores en algunas empresas, cómo aprovechar la tecnología para poder abatir estos dos retos que se tienen y poder además incorporar los mayores elementos que se puedan tener para dar cumplimiento, además, con otro de los temas que planteaba Enrique, es el marco regulatorio, ¿no? Las normas que hoy existen de circulación, de horas de conducción. Entonces, ¿cómo encontrar esa fórmula adecuada, Julia? Sí, yo creo que algo que se mencionaba es cómo podemos aprovechar al máximo la tecnología, ¿no? Entonces, tecnologías como Samsara que permiten todo tenerlo de una manera integral. Nosotros tenemos 3 módulos que la verdad hacen la diferencia, que va más allá del rastreo y el tema de video, ¿no? Uno de ellos es el mantenimiento, el poder tener visibilidad sobre los códigos de falla, poder crear un programa de mantenimiento preventivo hace que tu operación y también los operadores sean más eficientes y productivos, ¿no? Donde incluso va a reducir costos, o sea, sale muchísimo más costoso cuando tiene que ser reactivo que cuando es de manera preventiva, ¿no? Entonces, todo eso ya está dentro de la plataforma, dentro de la tecnología que permite que la operación sea mucho más eficiente y productiva. El segundo es el que precisamente tus activos, tus vehículos, tus remolques, tus cajas sean mucho más productivas. Algo que nos comparten mucho nuestros clientes cuando estamos presentando, ¿no?, nuestros equipos de rastreo de remolques y cajas, es que hace tanta falta el poder tener esa visibilidad. ¿Dónde están mis cajas? ¿Cuánto tiempo está pasando en ciertos lugares? Y poder, o por ejemplo, todo el tema de temporalidad, ¿no? Si en algunas regiones del país yo tengo una temporalidad alta versus otra región, poder de manera estratégica posicionar mis cajas, ¿no? A tener que hacer una inversión adicional de cajas nuevas. Entonces, toda esta información ya se va recabando de manera automática y se van generando reportes que precisamente permiten el tener esa visibilidad y tomar acciones mucho más estratégicas para nuestros clientes, ¿no? Y el tercero es el tema de combustible, que además de todo el tema de robos y demás, es poder ver ese rendimiento que yo creo que es uno de los retos más importantes que tienen nuestros clientes en México y que este tipo de tecnologías como la de Samsara permite ver esa visibilidad. No solamente el decir, disminuyó la cantidad de combustible en X cantidad de segundos y me alertó, sino también el rendimiento y los hábitos de conducción impactan en el tema de combustible. Entonces, si regresamos al tema de capacitación, si regresamos a cómo atacar diferentes áreas dentro de la operación, este tipo de tecnologías permiten, ¿no?, hacer ese tipo de actividades y que realmente la operación se vuelva mucho más productiva. Y el último punto es el poder integrar
toda esa información con otros sistemas, ¿no? Algo que Samsara deja la puerta abierta es que a través de integraciones o lo que nosotros llamamos APIs, es que puedan conectar la información para que realmente se vuelva muchísimo más eficiente toda la operación con sistemas que a lo mejor ya tienen activos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 3 como pasos que siempre recomendamos a nuestros clientes. Uno es conectar a través de los dispositivos, a través de sensores, a través de equipos de rastreo. Después, analizar todos esos datos que recabamos y finalmente actuar con esta información, ¿no? Y tomar mejores decisiones. Gracias, Julia. Sí, conectar, analizar y actuar creo que es un paso o es una ruta bien definida y como bien comentabas, en el contexto actual que se vive no solamente de las operaciones del autotransporte, sino de la economía y aunque bueno, pues vimos una ligera desaceleración del incremento de la inflación, la verdad es que la inflación para el tema del autotransporte pues es muchísimo más alto que ese 8.57 del que se habla, entonces hay que ser mucho más eficiente y aprovechar precisamente, como bien dices, los activos. Y se habla de que esta época del año es pues la famosa peak season, aunque con el tema de la pandemia, pues muchos dicen que el peak season fue ya todo el año, ¿no? Y es muy alterado y sobre todo por el estrés de la cadena de suministro. Pero ustedes, Gilberto, pues nos pueden comentar qué tanto en esta época se tiene que poner mucha mayor atención precisamente a esto que ya comentaba Julia, de ser mucho más eficientes, aprovechar mucho mejor los activos y disponerlos, y en esta colaboración que se debe de tener precisamente con los usuarios, ¿no? Es decir, desocupar más rápido las unidades, aprovecharlas, identificar los tránsitos, y como ya lo comentabas tú, con esta aplicación que tanto también se puede aprovechar de mejor manera en esta época donde pues es mucho más demandante el autotransporte. Sí, bueno, nosotros, digo, como todos lo debemos de hacer en la industria, pues tratamos de utilizar el equipo al 100% todo el año, ¿no? En todas las temporadas y tomar precauciones, prevenir las épocas de lluvia, las épocas de más ventas, las épocas de vacaciones donde hay más familias manejando en carreteras y que no tienen experiencia en manejar en carreteras. Nos pasó ahora con la pandemia que se acostumbraron nuestros operadores a manejar en carreteras vacías. De repente regresa toda la normalidad y se empiezan a incrementar los accidentes, ¿no? Sin lugar a duda, ahorita que viene la temporada, nosotros transportamos producto terminado, entonces sí es una temporada fuerte ahorita para fin de año. Y pues y siempre pues procuramos tomar las acciones de manera anticipada, ¿no? De todo lo que vamos a hacer pues para tratar, digo, en nuestro caso viene mucho el tema de robos, que bueno, si nosotros no hacemos algo, creo que la delincuencia, como todos sabemos, cada vez está más fuerte en todo el país. Las carreteras no se digan, nuestra industria está muy afectada por la delincuencia y si no hacemos algo nosotros de manera anticipada, pues nos va a ir mal. Entonces, pues sí, trabajamos mucho en esa parte de la prevención, ¿no? La temporada alta debemos de cuidarla. Nosotros afortunadamente tenemos mucha eficiencia en nuestra operación, en nuestras rutas, siempre andamos cargado, ¿verdad? Pero pues ir midiendo y previniendo pues todos los riesgos que implican la misma operación, ¿me explico? ¿Sí? Claro, totalmente, sí. Sí era más o menos la pregunta. No, sí, sobre todo, sí, por supuesto que le das respuesta a la pregunta planteada y como bien dices, en el caso, por ejemplo, de los productos de consumo, pues viene una época muy álgida, ¿no? Y en ese terreno, Gerardo, ¿ustedes cómo lo están previendo esta última parte del año, mucho mayor demandante en cuanto precisamente al uso de los activos, ¿no? Sabemos precisamente que, por ejemplo, en el caso de disponibilidad de equipo, pues todavía no se está regularizando, es decir, si hoy tú requieres un equipo para dar transporte, todavía no lo tienes regularizado. Eso te exige pues, mayor uso, pero en una época en donde también te están exigiendo mayor equipo por parte de tus clientes, ¿no? Si nos ayudas abriendo el micrófono, Gerardo. Todos sabemos que con la escasez de equipo que hay en la industria, la demanda para el transportista se ha vuelto exponencial, ¿sí? Esto nos ha llevado a nosotros a tener que ir pensando adelante de lo que va a pasar el día de mañana. Y lo que comentan todos mis compañeros es el tema de trabajar en conjunto con el cliente para optimizar y mejorar toda la cadena de suministro en cuanto son los tiempos de carga y descarga. Esos nos ayudan mucho para ser mucho más productivos en la cadena de suministro.
y eso, por ende, te va a ayudar a ser más eficiente, ¿sí? Aunado a eso, si trabajas en conjunto con el cliente y mejoran tus condiciones con tus operadores en todos los hábitos para que manejen adecuadamente a una velocidad constante, incluso ahora con todas las restricciones que estamos teniendo en la industria por el tema de robos, donde hay muchas partes en la República Mexicana que ya no circulamos de noche, eso también nos afecta a ser más productivo, pero tenemos que llevarlo así la cadena de suministro para evitar tener un robo, que el cual te puede afectar mucho más que haber circulado a ciertas horas de la noche en ciertos puntos de la República Mexicana. Entonces, yo creo que el trabajo en conjunto con el cliente para ser más productivo, yo creo que es lo que te va a llevar a mejorar tus condiciones. Y pues la alta demanda de diciembre creo que ha venido todo este año en una alta demanda. Para nosotros la demanda ha sido constante, no ha habido un pico, creemos que por nuestra misma capacidad no podemos cubrir más embarques de los que son ofertados, ¿no? Sabemos que pues ahí estamos limitados, quisiéramos tener más tractocamiones, quisiéramos tener más remolques para poder cumplir con la demanda, que al final pues son los impactos que llegan al usuario final, que somos nosotros mismos, es el consumidor, y por ende los impactos económicos que vamos a sufrir por estas afectaciones que vamos saliendo de una pandemia donde a nivel mundial pues se dejaron de producir muchísimas, el tema de los microchips, que pues por un microchip no puede salir una unidad que ya está terminada, ¿no? Entonces eso nos ha limitado y ha limitado a nuestros clientes en su cadena de producción, y no nada más es un chip para un camión, sino un chip para una máquina que va a ensamblar en la maquiladora para el producto de una computadora, es un chip para ensamblar el producto para la fabricación de una camiseta, etcétera, etcétera, hasta los mismos productos de consumo. Entonces ha sido una bola de nieve que se nos ha venido juntando a todos los consumidores, que hoy en día a final de año pues todos queremos recibir el producto lo más rápido posible, y es donde tenemos que ver la manera de ir adelante para ser productivos y eficientes. Sí, bien lo dices, Gerardo. Al final siempre vemos la parte final, ¿no? Y poniéndonos de la camiseta de consumidores en la pandemia, pues aprendimos a que si solicitábamos una cosa, un producto, lo podíamos tener en el mismo día, ¿no? Incluso, pero hacia atrás, ¿qué hay logísticamente hablando? Y está toda esta presión que ya comentas. Y en ese mismo sentido, quisiéramos preguntarle a Enrique, que entiendo que anda por aquí, con la cámara apagada, pero anda por aquí. ¿Cómo lo están viendo? Porque además, bueno, pues además de ser el presidente del clúster, pues también es director general de Express MG. ¿Y ustedes cómo lo están viviendo esta parte final del año, Enrique, en la situación precisamente de la demanda por parte del mercado, y cómo atenderla de mejor manera aprovechando las tecnologías que se tienen disponibles? Mira, sí se ve, porque sí me veo en la cámara. Sí, ¿verdad? Es que me fallaba. Bueno, mira, más que todo, ¿sí se escucha? Te escuchamos perfecto. Perdón, es que como que hay problemas aquí con la señal. Hay un tema que hay que aterrizar después de lo expuesto por ustedes tres. Es que efectivamente siempre que viene un cierre de año tenemos un crecimiento en la actividad del transporte de carga, pero hay que tener en conciencia otras atenuantes. Una, después del regreso a la nueva normalidad, las actividades se reactivaron en mayor proporción de lo que traíamos realmente los 2 últimos años. La siguiente es que después de la aplicación de la política del CFDI, comprobante carta aporte de traslado, muchos transportistas dejaron de dar el servicio, sobre todo aquellos informales que, aunque no competimos en el mismo mercado, sí quienes estaban utilizando ese tipo de transporte hoy nos están buscando. Entonces esto ha ocasionado una mayor demanda del transporte. Y por último, lo ya mencionado, las armadoras no nos pueden entregar camiones como quisiéramos. Entonces, con estas tres atenuantes tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Tenemos que eficientar el equipo con el que contamos, eficientar los tiempos, porque muchas de las veces ya no se vale que también cuando platicamos con nuestros usuarios es que nuestros camiones los usen de bodegas o nuestros remolques y duren 2 o 3 días para descargarnos.
En algunos mercados, sobre todo el alimentario, lo utilizan mucho. Eso es muy lamentable. No en la manufactura, no en la industria automotriz. Pero si estamos hablando de un contexto general de todos los movimientos de transporte de carga, hay que tomar en cuenta ese tipo de detalles. Entonces, por ello mismo, creo que es una situación hoy que, así como hemos hablado de que la tecnología nos permite darle certeza al cliente dónde va su mercancía, hoy es un área de oportunidad para arraigar primeramente a los clientes con los que hemos trabajado durante todo el año y ver esas posibilidades de crecimiento que tengamos con aquellos clientes que están requiriendo en esta temporada servicio. Creo que es una situación complicada que cada empresa tiene que venir manejando, tiene que tener cuidado de cómo no excederse en los tiempos de utilización de los vehículos, porque también por un lado son seres humanos los que lo manejan, por otro lado no podemos darnos el lujo de tener doble operador en algunas operaciones, entonces tenemos que darnos nuestros tiempos y también el tiempo de mantenimiento correctivo y en algunos casos, preventivo, perdón, en algunos casos correctivo del equipo con el que contamos. Es un reto interesante el que tenemos todos hoy por hoy, pero tenemos que optimizar con lo que tenemos y hasta donde podamos. Es cuando. Gracias, Enrique. Y Julia, en ese sentido, ¿ustedes cómo plantean esta necesidad? Es decir, a partir de esta época del año que siempre se ve que tiene un incremento considerable, ¿es rápido la implementación tecnológica? Porque, bueno, también como se dice coloquialmente, los fierros son una cosa, pero la capacitación y el aprovechamiento de la tecnología, pues es otra. ¿Qué tan rápido se puede lograr? Yo creo que varía de operación en operación. El tamaño de la operación también es una variable a considerar y yo creo que siempre va a ser diferente para cada una de las empresas con las que trabajamos. Definitivamente nosotros entendemos que no es fácil. Preguntabas por ahí si es fácil. No, la verdad es que es un reto y desde el liderazgo hasta los operadores es importante que todos estén en la misma línea, ¿no? Yo creo que el poder que sea un efecto cascada es sumamente importante para que puedan hacer ese cambio de mentalidad, ese cambio de hábito en los diferentes departamentos que van a estar siendo impactados por el uso de esta tecnología. Nosotros la recomendación que hacemos es que puedan iniciar poco a poco, incluso parte de la oferta que nosotros hacemos a nuestros clientes es no solamente el acompañamiento a la hora de adquirir nuestra solución, sino que hay un departamento que nosotros le llamamos Customer Success que les ayuda con toda esa parte de implementación, mejores prácticas, recursos para que puedan llevar a cabo todo ese proceso que sabemos que no es fácil, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en organizaciones grandes es que lleva alrededor de 3-4 meses hacer una prueba piloto, donde les lleva alrededor de 1 mes y medio el primer paso, que es recabar la información, porque basado en la información es que podemos hacer ajustes, podemos identificar patrones que van a permitir entonces llevar a cabo el plan con las diferentes acciones que se quieren llevar a cabo. Entonces, yo creo que en un promedio ya activa la solución, pues debe de ser alrededor de 9 meses a 1 año que realmente ya empiece a funcionar todo de manera óptima, ¿no? En promedio, pero volvemos a lo mismo, va a variar de empresa a empresa. Pero creo que es sumamente importante tener los objetivos claros y las prioridades que tiene cada empresa para que basada en esas prioridades puedan armar su plan y ejecutar. Claro, y bien lo comentas, deben tenerse los objetivos y no ser un motivador el poder cumplir con un cliente, porque muchas veces, pues también eso podría ser un tema temporal, ¿no? Evidentemente, y tampoco para atender una periodicidad, sino que realmente se tenga una visión de largo plazo, como bien ya también lo comentaban tanto Gerardo como Enrique y Gilberto, ¿no? Ver un horizonte de mucho mayor largo plazo para obtener esos beneficios, ¿no? Definitivamente. Y con esto daríamos paso a entrar a nuestro último tema y para los que estén en la audiencia, con mucho gusto, si nos quieren hacer algún tipo de pregunta, ya tengo algunas por vía WhatsApp, pero si también la quieren plantear por el chat, con mucho gusto la atenderemos. Y llegó por ahí un comentario que con mucho gusto compartiremos con la audiencia y bueno, ya está aquí el comentario de Maryali y bueno, pues por obvio de tiempo no podré leer, pero con esto entramos al último tema que también ha sido muy controversial
y algunas empresas nos han comentado que en ocasiones hay cierta resistencia en el caso del uso de las cámaras, sobre todo que van para el interior de las cabinas de los tractocamiones o camiones, y hay mucha resistencia precisamente porque en alguno de los casos se habla pues, de violar la intimidad del operador o de estar atentando en contra de sus operaciones, pero los mismos operadores, al primer resultado que se tiene con esas cámaras, pues son los primeros en ser los embajadores de estas tecnologías. Y en ese sentido, Gilberto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo lo han podido ver ustedes? ¿Cómo lo han visto precisamente esta incorporación de este tipo de tecnologías? Sí, efectivamente lo que tú comentas es cierto. Nosotros tenemos 1 año y medio aproximadamente con las cámaras. Y sí, al principio fue un rechazo completo, porque justamente el operador pues siente que estás invadiendo su intimidad, ¿no? Hoy ya no nos concebimos sin las cámaras, de hecho. Vemos hacia dentro de la cabina, vemos hacia afuera. Gracias a las cámaras, por ejemplo, hay personas que se dedican a la delincuencia detenidas, ¿no? Que contribuyeron nuestros videos a procesos de ese tipo. El operador, como también tú lo comentabas, una vez que ve el primer beneficio, él mismo lo promueve. Hoy, gracias al acompañamiento que tuvimos, por supuesto, de Samsara y de Innovación, que es nuestro broker, y al equipo, obviamente, interno de la empresa, todo lo que se fue realizando, el operador lo fue aceptando poco a poco, a grado que hoy tenemos un promedio de un 98% de aceptación. Y ese 2% es aquel operador que aún sigue renuente o que es un poco más indisciplinado, pero cuando ellos entienden que incluso se puede salvar su propia vida con esto, sí nos ha dado un buen resultado. Hoy puedo decir que para nosotros ha sido una herramienta muy importante, lo podemos decir como un caso de éxito, y con toda la aceptación ya de los operadores, que eran los renuentes, por supuesto. Y se convierte también en una, digamos, sabemos que los operadores llegan a centros de carga o descarga o hacen paradas programadas en algún lugar y ya nos ha tocado también en alguna ocasión de que algunos operadores suben para que vean a otro operador que ya trae las cámaras. Entonces se vuelve también un referente en el sector, ¿no, Gerardo? Y también ustedes, ¿cómo han logrado precisamente, pues, poder incorporarla sin que sea un reto precisamente para el sector de los operadores, incluso en algunos de los casos, pues hasta con el tema de los sindicatos, estarlo gestionando? ¿Cómo lo están o cómo lo pudieron integrar ustedes, Gerardo? Si nos ayudas abriendo tu micrófono. Sí, claro que sí. Mira, precisamente comparto las palabras de Gilberto. Nosotros también ya tenemos casi 2 años en el uso de las cámaras. Y sí, en un principio yo creo que la ideología que teníamos en un concepto de que te van a estar observando era tener invasión a mi privacidad, ¿no? Pero con el paso del tiempo, yo creo que lo podemos ya llamar un proceso transitorio, donde en la prevención y con el mensaje hacia los operadores que esto es una herramienta de trabajo para su propia de seguridad y deslinde de responsabilidades, creo que ha sido con mayor aceptación. Hoy en día te comento que ya no hay ninguna restricción en el ponerle las cámaras. Sí, al principio ponían hasta una cinta scotch, ahí le pegaban la cinta scotch y luego ponían ahí entre los cubresoles le ponían una manta, que la toalla y te decían que que ellos no lo iban a ver, pero cuando empezamos a tener casos de éxito en el deslinde de responsabilidades, en algunos impactos menores, donde tú te dabas cuenta que el operador no había sido culpable porque los teníamos muy estigmatizados, ¿no? Oye, que pasó esto y les rompieron un retrovisor, ¿no? Pues cargo al operador. Oye, que esto, no, pues todo era al operador, los teníamos estigmatizados como que ellos tenían toda la culpa. Y cuando se empezaron a dar cuenta ellos mismos de todos los beneficios que traía la cámara para su propia seguridad, bueno, ha sido un cambio totalmente, incluso hasta ellos mismos hoy las piden, ¿no? Oiga, por favor, revise las cámaras, yo hice esto, yo hice el otro. Y incluso puedo comentar que aquí hacemos un festejo del Día del Niño, donde invitamos a las mamás y a sus hijos a que vengan a conocer cuáles son las actividades de sus papás.
hacemos un programa donde les damos dulces y eso. Y en nuestro departamento de monitoreo es cuando más aprovechamos transmitirle lo que es el beneficio de tener estas cámaras, ¿no? Les ponemos en un lugar seguro, programamos la llamada con el operador y el niño va y le dice, oye, papá, ¿cómo estás? Oye, pues, papá, ponte el cinturón, por favor, no lo traes puesto. Oye, papá, cuida tu velocidad, te esperamos en casa. Todas esas campañas que haces de concientización para que el operador sepa que los estamos cuidando a ellos y no los estamos observando como ellos piensan, creo que este es el beneficio que se ha obtenido teniendo este sistema. Además, no nada más eso, ¿no? Ahora hay que sacar la telemetría cuando vienes cansado, los avisos que te está mandando cuando si estás usando el teléfono, te dice, oye, deje su móvil a un lado, o acercamiento contra otra unidad. Todos esos beneficios que ya les hemos ido sacándole provecho a esa tecnología, pues por supuesto que nos ayuda, ¿no? Incluso hasta nuestros coches de utilitarios, pues ya traemos ese mismo sistema en todos nuestros coches y eso nos ha ayudado a que todos, como lo decía en un principio, el tema de la seguridad vial, no hay acciones si nosotros mismos no trabajamos en ellas, ¿no? Si trabajamos en un equipo para que todos en la compañía tengamos el mismo objetivo y brindemos esto ampliamente en beneficios de la seguridad. En cuanto a inversiones, también lo decía creo que Gilberto, un solo accidente prevenido, una vida que salvemos, ya está pagado esta inversión. Con una vida que salvemos, no queremos un accidente más en nuestro país. Hace poco fue nuestro primer Congreso de Seguridad Vial aquí en Jalisco, donde eso lo mencionábamos, ¿no? Esto se debe de hacer cada día más frecuente. Tenemos que nosotros, que somos los que estamos manejando esta industria, tenemos que abrir este tema a más foros donde toda la NTP, tú bien sabes que participa mucho en la seguridad vial, con nuestros operadores, cumpliendo exámenes y formando operadores, capacitándolos, certificando. Todo eso nos va a ayudar a un cambio contra lo que no podemos controlar nosotros, ¿no? Los temas de inseguridad, los que son ajenos a nosotros, pues eso no lo podemos controlar nosotros, pero sí tenemos que pensar adelante de cómo vamos a ser mejores en esta industria. Y de ahí va de la mano con los clientes y va de la mano con el beneficio que tenemos que tener para que este negocio se vuelva otra vez hereditario. Ya nuestros operadores ya no quieren que los hijos sean sus operadores. Hoy tenemos que también inculcar que no es la estigmatización que les tenemos. Hay que, al contrario, tenemos que alabar esta industria y sobre todo a nuestros operadores que hacen un gran trabajo, que son los que mueven al país. Muchas gracias, Gerardo. Sí, y bien lo dices, no solamente el tema de las nuevas generaciones que se sientan cobijados por las tecnologías, sino también incluso, pues habla mucho de la inclusión, ¿no? Y que más mujeres están a bordo de una unidad, y también puede ser un factor precisamente que lejos de sentirse invadida, pues se sienta cobijada, segura de que la están monitoreando precisamente, ¿no? En ese sentido. Y hay muchas de muchas las compañías que ya tenemos mujeres operadoras, ¿eh? Justo hace rato que decías que integraban a las esposas y esposos seguramente en esas actividades, ¿no? Enrique, ¿ustedes cómo lo están viendo, no solamente desde el clúster, sino también desde Express MG, precisamente este tema del uso de la tecnología que pueda ser pues, invasivo, pero que también ya algunos operadores lo vean como un resultado positivo el usar el tipo de tecnologías como son las cámaras? Mira, creo que todos lo que han expresado estamos en la misma línea. Normalmente la frase que dice que todo cambio ofrece resistencia, me gusta mucho utilizarla porque realmente es mucho el desconocimiento, es mucho los malos comentarios de recién que se iniciaba con esta tecnología. Les quiero mencionar que yo en mi empresa tengo nada más 6 meses y algo que quiero agregar que es muy importante es que deslinda responsabilidades, lo mencionó Gilberto, pero hay muchas veces que por ser el vehículo mayor, casi siempre la ley del más débil eres el culpable, seas o no. Y esto nos ha ayudado a deslindar responsabilidades y también tener elementos de juicio para defender a nuestros propios conductores. Y ellos se sienten halagados. Muchas de las veces, créanme que llegaba a suceder que por no quedarte en una ciudad o en un lugar de paso, pues un golpe
que sucedía, llegaba el ajustador y el mismo ajustador nos decía, para que no te vayan a consignar o no te detengan, vas a quedar como responsable. Esto afecta la siniestralidad para las empresas, pero afecta mucho también la autoestima del conductor, que hay gente muy profesional y decía, no tengo la culpa, me la tengo que echar y aparte recibí ofensas. Y hoy yo creo que esto nos ha ayudado a deslindar responsabilidades muy claras. Entonces, desde ese enfoque que se les ha hecho saber a los conductores, más lo que ya mencionaron todos ustedes, que es por su seguridad también, pues ha generado ya con muy buena aceptación la utilización de esta tecnología. Repito que al inicio era más renuente la gente. Yo creo que ahora ya lo entienden más como una herramienta a su favor que como un órgano de supervisión para ellos. Les voy a ser muy honesto, cuando empezamos a utilizar las primeras veces hace 10, 15 años los GPS o más tiempo, pues también los operadores sentían que estábamos violando su intimidad, su vida personal, porque pues ahí nos dábamos cuenta hasta cuántas casas tenían. Entonces, creo que también ha cambiado mucho la conciencia y la cultura del operador, también la manera en que la empresa haga su labor interna hacia cómo motivar, porque creo que hay un tema muy importante y lo han expresado mucho todos ustedes. Conozco muy bien cómo trabaja Pilot, Arturo Sánchez Córcova. Ustedes son muy cuidadosos de arraigar a la gente, arraigar a los operadores. Y si el promedio de falta de operadores a nivel nacional está por debajo del que tenemos en nuestras empresas, es que estamos haciendo algo bien. Entonces es venderle como que es una preocupación a ti principalmente y después la carga y el camión, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos de alguna manera transmitir. Y repito, no quiero ser reiterativo de lo que ya dijeron, pero creo que esta es una herramienta que definitivamente llegó para quedarse y nos va a traer grandes beneficios. Gracias, Enrique. Creo que es mito urbano eso que decías de las casas, pero bueno. Julia, en el sentido de precisamente de cómo lograr pues, que se compre esta idea o más bien evangelizar con esta idea de las tecnologías, de que no, y lo planteábamos en el armado de este webinar, decíamos mito o realidad el tema de las cámaras. Ustedes trabajan no solamente con la alta dirección, pero también con los operadores, de sensibilizarlos, de poderles ayudar, de resolver esas dudas que quizá a lo mejor, y yo lo pongo en la mesa, a lo mejor el propio operador pues se siente un poco incómodo de subir con los directores y decirles, oye, me incomoda esto, no quiero, a lo mejor lo tienen que ir elevando en los diferentes escalafones que tienen las empresas, pero ustedes desde Samsara, en este caso, ¿se trabaja de esa manera? Sí, o sea, precisamente trabajamos con los diferentes niveles de la estructura para poder apoyar, ¿no? Desde un nivel de liderazgo, creo que lo mencionaba Gerardo muy bien en el tema de que es un trabajo en equipo. O sea, todos tienen que estar en la misma línea, no solamente el incorporar la tecnología, el configurarla y que sea basado en las prioridades, sino también muchas veces se tienen que hacer ajustes dentro de las políticas de la empresa, ¿no? Y también a lo mejor desarrollar un área enfocada a que en vez de que sean programas que castiguen, sino que sea más en una cuestión de premios, ¿no? Que también lo mencionaba Gilberto con las diferentes campañas que ellos en su empresa generan, que es más un reforzamiento positivo que el castigar al operador, ¿no? Y Enrique lo mencionaba, que la misma evidencia y la información que nos da la tecnología permite que el operador se sienta mejor. Y creo que ese es uno de los puntos claves y uno de los pilares, el poder cuidar a los operadores para que realmente podamos irnos adaptando a cómo evoluciona todo, ¿no? Incluso las nuevas generaciones de los operadores, pues también buscan un ambiente laboral, pues de cuidado, que esté adaptado a esas generaciones que son diferentes a los operadores que venían trabajando por años. Entonces, parte de lo que es crítico es poder adaptar a esas nuevas necesidades y ir evolucionando, no solamente con las tecnologías que vamos incorporando, sino también cómo estamos trabajando como empresa, ¿no? Y donde hemos visto esas empresas exitosas en cubrir todos estos puntos es quienes se adaptan a esas necesidades utilizando la tecnología y también utilizando este tipo de foros para compartir, pues que los retos son muy parecidos, las estadísticas creo que todos las conocen, pero realmente mejores prácticas, esas situaciones que creo que todos los que estamos en la industria
pues las hemos vivido, ¿no? Entonces, aprovechar estos foros para compartir la información y ver qué más se puede hacer en beneficio de todos y, como bien lo decían, el poder salvar vidas. Claro, muchísimas gracias, gracias Julia. Sí, sin duda que también ese es un tema fundamental, ¿no? Más allá de la inversión, precisamente el hecho de poder salvar una vida o incluso de generar algo más, ¿no? Grave. Tengo un par de preguntas que nos mandaron por WhatsApp, un par de buenos amigos que están conectados aquí. La primera, y la pongo en la mesa a ver quién lo puede comentar. Nos dice Eduardo Ruiz que si el tema de la carta aporte con todos estos campos que se tienen que llenar y el aviso de cruces son factores que ustedes consideran puede afectar la inseguridad debido a la alta exposición de datos e información, o precisamente se puede, a través de la incorporación tecnológica, reducir el manejo de esos datos sensibles y que puedan caer en malas manos. No sé si alguien de los 4 panelistas nos puede ayudar con la respuesta. Bueno, si me permiten, yo creo que, bueno, de entrada creo que el complemento carta aporte no seguirá caminando, ojalá, pero bueno, la información que ponemos es igual de riesgosa que la de nuestro correo electrónico. Lo que quiero decir es que debemos de tener mucha protección en nuestros sistemas, en todo lo que se comparte en una red, porque la invasión y el robo de información está al orden del día. No sé si entendí bien la pregunta, si era por ahí. Sí, correcto, Pero Gilberto. ¿Qué tanto está expuesta la información que se pone hoy con estos dos elementos, que es aviso de cruce y para los que tienen actividades, digamos, de comercio exterior, pero también para la carta aporte para todo el resto, ¿no? Entonces, sí, es en efecto en ese sentido que está respondiendo. sí, pues es eso. Yo creo que sí, finalmente toda la información que tenemos tiene un riesgo si no la cuidamos y si llega a malas manos, incluyendo, por supuesto, la información que viene de nuestros clientes, de lo que estamos cargándoles, y que viene detallado en ese documento, ¿verdad? Claro. Gracias. Gracias, Gilberto. No sé si alguien más quiera responder sobre este mismo tema. Me gustaría complementar Perdón, adelante, por favor, Julia. Muchísimas gracias, Enrique. Yo lo único que quería complementar es que es sumamente importante. O sea, es crítico que cuando estén evaluando tecnologías, esta tecnología permita estar protegida la información. O sea, todo el tema de ciberseguridad, o sea, es la tendencia debido a todas las situaciones y la situación actual. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Samsara, esa es parte de la razón por la cual, además de la plataforma, tenemos una aplicación que permite que los datos queden completamente encriptados y seguros de la información que se está trasladando, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema que se debe de considerar y tomar acción cuando se están evaluando tecnologías. Enrique, ¿tenías algo que comentarnos? Sí, yo quería comentarles que realmente ante la autoridad el comprobante de traslado en carta aporte sigue. Ellos mismos se han dado cuenta de que esta situación era más compleja de lo que ellos imaginaban, porque finalmente pues era para tener un control. La justificación clara era que no existiera contrabando, que no existiera mercancía robada circulando. Así nos lo vendieron como un beneficio que podíamos obtener en el sector, pero también es para tener información sobre quiénes se utilizan el transporte y cómo lo utilizan y hacer compulsas posiblemente. Hay que entender que este sistema es demasiado complejo. Posiblemente, si va a continuar, tiene que ser cuidando muchos datos de confidencialidad, sobre todo en un país que vivimos, que hoy estamos pagando la curva de aprendizaje de la Guardia Nacional. Pues también resulta contradictorio pensar que como a gente que posiblemente esté en las carreteras buscando delinquir pueda tener la información privilegiada de qué es lo que llevamos, qué es lo que trasladamos y muchas veces hasta el costo. Entonces creo que esta situación yo, en mi opinión muy particular, sí va a continuar, pero va a tener modificaciones y estas modificaciones pueden llevar años. Yo les hago el ejemplo en aduanas, el sistema PITA, cuánto ha durado y y si ya de alguna manera se le dio solución, se sigue revisando, se sigue actualizando. Entonces, ese es el tema que veo que sí va a continuar, tiene que ser más dosificado el tema, pero esperar a futuro qué va a suceder. Es cuanto mi comentario.
Gracias. Sí, Gerardo, y nada más. No, la pregunta sí habla en particular del complemento carta aporte, ¿no? Del CCP, no tanto de la carta aporte física, que sí genera un riesgo. Gerardo, adelante, por favor. Sí, definitivamente son dos temas, ¿no? Uno es la carta de aporte, la protección de los datos que tenemos que tener en nuestros temas de seguridad de cibernética, información en nuestros sistemas, pero por otro lado también se abre esta información a sectores donde pueden llegar en malos manejos, donde podemos, y lo acabas de platicar. Sin embargo, también hay algo que hay que puntualizar mucho. La planeación de la operación, si tú la llevas a cabo de una manera correcta, puedes evitar que esta información llegue a otros lados que no debe de ser. Por ejemplo, si tú en un trayecto de punto a punto tienes perfectamente evitando esos tiempos muertos que pasan en los operadores, en paradores no seguros o en lugares donde no deben de estar, incluso cuando llegas a un cliente y el alta demanda de tiempos para una descarga, si tú llevas una planeación en conjunto con tu cliente para evitar esto, fuga de información, creo que también por ahí tenemos que trabajar mucho para que esos tiempos se recorran de manera eficiente y óptima y así puedes resguardar mucho la información que se pudiera llegar a manejar en otras manos. Gracias a todos por sus respuestas. Tenemos una más de Roberto Echeverría y nos comenta qué perfil en cuanto a experiencias, competencias, métodos de trabajo y conocimientos debe tener el líder o responsable de seguridad vial o prevención. ¿Quién nos puede ayudar con la respuesta? Pues si quieres, sí, por favor. Bueno, hoy en día ya tenemos definido qué es lo que buscamos con la seguridad vial, ¿no? Es ser mucho más eficientes, evitar accidentes, evitar robos y ser preventivos. Definitivamente una persona que viene a tomar un puesto de seguridad vial tiene que tener estos conocimientos básicos de prevención, de conocimiento de normas, de conocimiento de lo que es esta industria y a dónde nos estamos enfocando. De ahí yo creo que esta persona de seguridad vial tiene que tener conocimientos en lo que es toda la cadena de suministro, incluso tener certificaciones de capacitación en CITIPAT, en BASC y en otros temas que ya desde hace muchos años se vienen trabajando en el tema de la seguridad. Entonces, un perfil adecuado, pues yo creo que es una persona que tenga experiencia en el transporte sobre todo y en temas de seguridad vial, seguridad normativa, y prevención de accidentes, robos, seguridad de higiene, incluso conocer las carreteras de México y conocer lo que es los estados donde hoy en día se zonifican con manchas rojas, ¿no? Gracias. Yo quisiera agregaría un poco lo que dice Gerardo, pues también que sea una persona que con facilidad conviva con la tecnología. O sea, que sea parte de su ADN, porque sí, hoy es un punto que hace la diferencia y una persona muy enfocada a resultados y que tenga también una costumbre de hacer que las cosas sucedan. Porque podemos saber y tener muchísima experiencia en temas de seguridad vial, pero hay que saber cómo hacemos llegarle la información precisa al que maneja las unidades y al que despacha a los que manejan las unidades, cómo concientizar a la gente. Entonces, sí tener muy metido esa parte en un candidato para cubrir esta posición, eso sería lo que yo agregaría. Gracias. Enrique, ¿quieres comentar algo? Pues la verdad es que van a decir que es coba, pero muy bien expreso por Gilberto y por Gerardo. Pues realmente aquí lo importante es el perfil y el conocimiento y experiencia que pueda tener en las ramas. Yo creo que ya fue ampliamente mencionado y ojalá y así sea y que nos tomen más en cuenta para la consideración de ello. Gracias. Y una última pregunta, empezamos unos 5 minutos tarde, pero por obvio de tiempo, también me preguntan que si precisamente hoy sí la tecnología y esta incorporación de toda la tecnología que se ha planteado aquí se está siendo valorada por el mercado, es decir, que sí se pueda reflejar en la tarifa. ¿Sí lo es o el mercado simplemente no lo está calificando de esta manera? Bueno, si me permites, para nosotros sí ha sido un factor de éxito. Hoy tenemos clientes que nos eligen para hacer sus viajes peligrosos, sus viajes que van por zonas donde los mapas de calor están más fuertes,
Y sí es un argumento para nosotros importante, es un valor agregado importante que vendemos todo lo que ofrecemos en seguridad vial. No, igualmente, eso es un tema que los clientes ya conocen y por eso brindas la confianza para estar en una sociedad comercial que tanto les va a beneficiar a ellos como a ti, porque si tú te fijas el mayor índice de robos, pues también nosotros encontramos nuestros equipos, ¿no? A lo mejor vienen otros factores que podemos hablar en el tema de encontrar Nos da paso para otro. Sí, uno da paso para otro el tema de las grúas y los términos y la liberación, etcétera, ¿no? Pero normalmente el que va a delinquir va por el producto, va por el producto. Entonces, esto le ayuda mucho al cliente que tú le muestres toda la tecnología que estás usando para la seguridad de sus productos, porque al final es lo que estás protegiendo. Además de que, claro, tienes que transportar con la seguridad de tus activos, pero vas con un cuidado de la mercancía, de los activos de ellos, que en conjunto es como logras el éxito para estar donde estás y tener la confianza que al paso del tiempo vas logrando con el cliente con un índice de siniestralidad bajo. Claro. Enrique. Yo agregaría que definitivamente hoy se ha vuelto hasta un argumento de venta, porque realmente pues puedes aspirar a clientes mejores, vamos a hablar en términos muy, muy coloquiales, pues aspiramos a tener clientes que entre más te exijan, más serios son en sus tarifas, más serios son en su modo de pago, porque también es otro tema, el cliente bueno a veces no es el que te paga más, sino el que te paga en tiempo y forma, y el que también te desocupa tu equipo únicamente, que lo utilice para traslado. Entonces, esto se ha vuelto una herramienta por obvias razones, por la ley de la oferta y la demanda. Hoy el transporte se ha encarecido. Simplemente hay que recordar que ante la desaparición de los gastos ciegos, era un estímulo que se tenía considerado dentro de la tarifa, no era un beneficio que iba al bolsillo de los empresarios del autotransporte. Entonces, esto ya vino a reconfigurar la tarifa, vino también a reconfigurarla, que hoy no tenemos acreditación del IEPS, y la oferta y la demanda ha puesto el equilibrio. Pero si aspiramos a más y mejores clientes de todas las características, pues creo que este es un argumento de venta muy válido y es además un elemento de decisión del que va a contratar el transporte, quien cuenta con la mayor tecnología, con las mejores prácticas de la utilización de estas herramientas, porque no nada más es tenerlas, es cómo utilizarlas y qué resultado tienes. Entonces yo creo que lo dijo muy claro Gilberto, Gerardo, conozco la empresa, cómo se manejan, y creo que coincidimos mucho en el tema. Finalmente es un argumento de venta hoy el que tengamos este tipo de herramientas para aspirar a más y mayores clientes. Y pues iremos dejando en esa pirámide, pues a lo mejor quien improvise ese servicio, pues también lo contratarán. Quien más que ver el servicio peleen una tarifa o peleen de que no les cobre estadías por no descargar, que esa es la situación general que vemos en el mercado, no nada más las empresas AAA que tenemos para atender. Pero ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, si Julia no tuviera algún comentario al respecto de esta pregunta, La verdad es que nuestros clientes nos comparten lo mismo, es poder trasladar ese valor precisamente con la visibilidad que permiten este tipo de tecnologías, ¿no? E incrementar la calidad del servicio. Perfecto, pues yo quisiera agradecer a la audiencia en primer término que ha estado con nosotros en este tiempo y también evidentemente llegamos al final de este webinar, sin antes pues hacer precisamente una conclusión, a manera de conclusión, lo han planteado muy bien ustedes, que son los que conocen de este tema. Pues la tecnología sin una capacitación, sin un seguimiento, sin una medición, pues no va a servir de mucho. Evidentemente se tiene que tener una visión integral, no solamente es la adopción tecnológica, sino también la adopción de ello, pero también que desde la alta dirección y toda la empresa lo esté adoptando precisamente. Y creo que aquí han quedado vertidos estos comentarios y estos puntos de vista de ustedes. Les queremos agradecer el que hayan compartido con nosotros en esta ocasión, en este Diálogos Empresariales de Logística, elementos críticos para mejorar la seguridad. Julia Monroy, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, el espacio y a todos nuestros participantes por escucharnos. La verdad es que sin este tipo de foro, pues no podemos compartir el conocimiento, experiencias y mejores prácticas. Gracias, Julia. Gilberto López, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
Gilberto, creo que tienes cerrado tu micrófono. Perdón. Sí, digo, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Y como decía Julia, es muy importante que los que estamos en este sector compartamos nuestras buenas prácticas, nos beneficia a todos, ¿no? Y con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Gracias. Gerardo Jiménez de Pilot, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, igualmente gracias a todos por participar y es muy importante para nosotros compartir todas estas prácticas para llevar el transporte a otro nivel. Gracias. Y Enrique González, muchísimas gracias y gracias sobre todo por tomar esta llamada aquí en medio del evento en el que estabas. Que no salga de aquí, pero se me hizo más atractivo estar con ustedes. Antes que todo, Julia, Gilberto, Gerardo, Didier y a todo el gran equipo T21, un agradecimiento por este tipo de iniciativas, porque realmente no es que venga uno a exponer sus puntos de vista. Yo quiero agradecer porque también se retroalimenta uno para los elementos de juicio. Hoy la seguridad, en todos los sentidos, todos los enfoques que tocamos, es el punto relevante del transporte. Y la transversalidad que tiene el transporte y toda la industria es muy importante que demos certeza. Entonces, creo que este tipo de mañanas son muy provechosos para todos. Les agradezco mucho su tiempo nuevamente. Pues nuevamente muchísimas gracias a ustedes cuatro, gracias a toda la audiencia y comentarles que el día de mañana tendremos el resumen de esta plática y también compartiremos el link del video en YouTube para que quienes no la pudieron tomar puedan revisarla en esta manera. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde.